acerquémosle un poquito. Cuéntenme las personas que se conectaron el miércoles, que estuvieron por ahí el miércoles, cuéntenme si les quedó alguna pregunta. El miércoles hablamos de eres lo que atraes, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eres lo que suena. ¿A qué le suena eso de eres lo que suena? ¿Cómo que eres lo que suena o somos lo que sonamos? ¿Qué impresión les da ese título? Antes de empezar con toda la explicación. Hola, Luisé. Les leo, ¿no? La semana pasada, si tienen alguna pregunta del miércoles pasado, perdón, digan nomás. Eres lo que atraes. Hola, Luisé. Les leo. ¿O a qué le suena el título de hoy? Eres lo que suena. He abrazado a tu cuerpo, he encontrado la aurora que ilumina mi cielo. Están callados el día de hoy. Me enloquece. Bueno, empecemos, poco a poco. Ustedes, volando como nube pasajera. Oh. Ok, déjame parar la música por acá. No sé por qué. Depende del estado de ánimo también. Dice Donna, claro que sí. Bueno, vamos a empezar. Esperemos que se vayan sumando poco a poco. Y hoy vamos a hablar un poco de eres lo que suena, ¿ya? Y esto es un poco pensándolo ya desde los sonidos, cómo las palabras se forman o se juntan para hacer nuestra banda sonora, que ya vamos a entender un poco eso, ¿ya? Entonces, eres lo que suena. Todos nosotros, así como las películas, ¿no? Todos hemos visto una película, y en las películas tenemos bandas sonoras, ¿no? Tenemos soundtracks. En las películas, en las series, siempre la música juega un papel importante para transmitir un mensaje. Y el ejemplo más vivo de eso son las películas, ¿no? O las series. Si yo estoy viendo una película y todo está súper bien, así súper lindo, y de repente empieza a sonar un cello, ring, ching, 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 y un órgano, me quiere decir que algo va a pasar. Entonces ese soundtrack me está dando un mensaje de que algo va a pasar, entonces ya hay gente que empieza a cerrar los ojos para no ver el fantasma que viene, o gente que abre más los ojos y dice, ¡ay, ahí viene el monstruo! Pero todos tenemos esa percepción de cómo la música en el fondo nos va dando un mensaje, un soundtrack. El soundtrack, que es esa música que particulariza las escenas de una película, ¿no? Lo vamos a ver desde ese punto de vista. Entonces, el soundtrack para nosotros, o el sonido el que vamos a tener en nuestra mente hoy, es como ese ejemplo de los sonidos en las películas, ¿no? Ese soundtrack, ese fondo musical que acompaña las escenas de películas, ¿no? Si yo estoy viendo una película de amor y de repente empieza a sonar el piano y empiezan a sonar los pajaritos, todo ese soundtrack a mí me dice, oh, aquí está pasando algo. Entonces vean cómo la música, el fondo musical de una escena juega un papel importante en la interpretación de toda esa escena completa, ¿ya? Entonces, primer cosita que tenemos que tener por ahí en la mente hoy, soundtrack o fondo musical que acompaña a una escena, porque a través de eso es que nos vamos a dirigir al centro del tema de hoy, que es eres lo que suena, ¿ya? Entonces, la música o ese fondo musical siempre es como una figura y fondo, ¿no? La figura y el fondo, y ambas cosas se mezclan y forman un solo mensaje, ¿no? Si yo tengo el fondo, en este caso del soundtrack o la música, y la escena de lo que está sucediendo encima es del fondo, la forma, y ambas cosas están transmitiendo un mensaje, porque ambas cosas forman parte de la misma interpretación. Entonces, ahí es cuando el fondo
musical, soundtrack, forma o se adhiere y se hace parte del mensaje principal, ¿ya? Ahora, necesito confirmar que me están escuchando porque voy a poner unas pistas. Vamos a hacer unos ejemplos y vamos a tener que escuchar. Y en esta parte, además de escuchar, vamos a tener que participar un poquito, ¿ya? Porque voy a hacer un par de preguntas, ¿ya? Entonces, dígame si se escucha bien, porque necesito colocar aquí en la computadora un par de pistas y ahí ustedes me van a ir diciendo, ¿ya? Si se oye o no. Ok, si se escucha. Muy bien. Ok, hice mi lápiz mientras van respondiendo. Perfecto, dice Nardi. Por acá está mi lápiz. Ok, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a actuar. No soy actor, pero vamos a jugar. Voy a poner un fondo musical, ¿ya? Voy a poner 3 fondos musicales, pero vamos a ir uno por uno. Voy a poner un primer fondo musical y voy a empezar a hacer unas acciones X en la vida. Y ustedes van a tratar de jugar con el mensaje de toda la escena, ¿no? El sonido, lo que ven y todo eso. Ya vamos a hacerlo de una vez. Les voy a poner este fondo musical. Espero que se escuche. Hola Mari, ¿cómo estás? Mariel André. Pongo este fondo y empieza la actuación. Ok, fin del primer ejercicio. Les leo. ¿Qué estaba yo escribiendo? ¿Qué se imaginan que estaba yo haciendo al ver, al escuchar este fondo musical y al ver un poco lo que yo estaba haciendo? ¿Ya? Imaginen y díganme, no sé, estabas escribiendo una carta, qué sé yo. Imagínense, interpretemos la escena desde lo que escuchamos y vimos y coméntenme ahí qué se les vino a la mente con ese primer ejemplo, ¿ya? Espero sus respuestillas. Esto por acá. Una carta de amor, ¿ja? ¿Qué más? Dibujando. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero además de la acción, ¿qué dibujaba? ¿Qué estaba dibujando? ¿O a quién le estaba escribiendo una carta? Voy a poner otra vez el fondo. Sigan respondiendo. Estabas estudiando y te frustraste porque no te salían bien las cosas. Ajá. Exacto, por ahí va. Nostalgia y deseos de decir algo, pero no llegaban las palabras. Ajá, puede ser. Querías describir algo, pero te sientes abatido y no logras concentrarte. Exactamente. Morita Steffi dice eso, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una más. Y vamos al segundo ejemplo. Estabas triste porque no podías hacer tu tarea. Bacán. Segunda escena, segundo ejemplo. Voy a tratar de hacer las acciones lo más similar posible, pero el fondo musical distinto. Un poema de amor dice Perlas de Conciencia. Un día nublado y triste, dice Alexa Cartaya. Muy bien. Segunda pista musical. Espero que se escuche ahí.
Ok, fin de la canción número 2. Hola Marce, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Fin del ejercicio número 2. ¿Qué se imaginaron ahora? Estaba lo más similar posible en las acciones, pero el fondo musical cambió. ¿Qué se les vino a la mente? ¿Qué escena se les vino a la mente al escuchar y ver el mensaje completo? A ver, les leo. Ahí. Inspiración y determinación para comunicar algo. Ajá. ¿Qué más? Le dice, estás estresado por terminar un trabajo y buscas inspiración en el exterior, pero no llega. ¿Ya? ¿Qué más? Estabas creando algo, dice Leslie, dibujando un paisaje con tensión. Ajá, ¿ves? Puedo hacer la misma acción, pero el fondo musical le da una variante ahí. Alexa dice, y estrés también, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Un par de respuestitas más por ahí de los que respondieron primero, antes de pasar al último. Ira, irritabilidad, exactamente, puede ser, ajá. Fluyen mucho, ideas, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se imaginaron? ¿Qué vieron? ¿Qué diferencia pueden ver entre la primera y la segunda? Nardi dice, lo sentí como estrés o frustración. Tal vez un poco molesto porque no podías dibujar lo que estaba en tu mente. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre la primera y la segunda? Antes de pasar a la tercera. ¿Qué diferencias hay entre la interpretación que tuvimos en la primera y la interpretación que tuvimos en la segunda? Es súper importante esto del fondo musical, cómo el fondo musical puede llegar a manipular mi interpretación, puede ser, de las cosas, ¿no? Y es lo que sucede en las películas, es lo que sucede en las series y en la vida. Tu rostro cambió con la música. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ir a colocar el tercero, ¿ya? Escriban sus diferencias. ¿Qué otras diferencias pudimos ver? Hola Pau, ¿qué tal? Gracias por llegar. Oli, oli. Voy a colocar el tercero. Esta es más perdida que camarón en locro. Ya te voy a explicar, Marce. En ambas querías comunicar algo, pero la frustración de no poder decir lo que querías en la primera, en la segunda sí llegaba la musa. Ajá, esa es la percepción de Dulcilena Audrey. Estamos haciendo un juego, Marce, de escuchar la música y analizar la escena que yo actúo, ¿ya? Porque estamos hablando de cómo el soundtrack, cómo el fondo musical puede llegar a ser parte del mensaje de una escena, ¿ya? Vamos a poner la tercera. Tercer ejercicio, ¿ya? Misma dinámica, me ven, se imaginan, escuchan y se imaginan, ¿ya? Tercera dinámica. Ok, fin de la tercera. Les leo. ¿Cuál fue la diferencia o cuál fue la interpretación en esta tercera repetición con otro punto musical? O todos interpretamos cosas diferentes con la misma canción. Exactamente. Como dice Perlas, también hay interpretaciones. Palabra clave para más adelante, interpretación. Confianza es lo que quieres decir, reflexión afectiva de lo que quieres comunicar, seguridad en ti mismo fluye. Nardi dice, estás 100% inspirado y motivado, imaginas muchas cosas y las pones en el papel. Alexa dice, es un dibujo muy fresco y dinámico con más colores y trazos.